Marco Senesi se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del próximo mercado de verano. El defensa argentino, actualmente en las filas del Bournemouth, ya ha comunicado a su club que no renovará su contrato, el cual expira a final de temporada, por lo que quedará libre y sin coste de traspaso. Y cuando una noticia así aparece en el horizonte, el corazón del barcelonismo empieza a latir con fuerza. Porque no hablamos de un fichaje cualquiera, hablamos de una oportunidad que encaja como anillo al dedo con la filosofía, las necesidades y el momento histórico que atraviesa el Barcelona. En un mercado cada vez más inflado, donde los precios se disparan sin lógica y los clubes viven atrapados entre urgencias económicas y exigencias deportivas, encontrar a un central de primer nivel libre es casi un milagro. Y cuando ese central, además, encaja futbolística y mentalmente con lo que representa el Barça, la ilusión se dispara. Aquí no estamos hablando solo de un defensor sólido. Estamos hablando de un futbolista que entiende el juego, que sabe leer los tiempos, que no se esconde cuando la presión aprieta y que ha demostrado personalidad en contextos exigentes. Marco Senesi no es un nombre más en una lista interminable, es una oportunidad estratégica, una de esas que aparecen pocas veces y que, si se dejan pasar, luego se lamentan durante años. El barcelonismo, que ha sufrido los últimos tiempos por la fragilidad defensiva del equipo, sabe perfectamente lo que significa incorporar a un central con jerarquía, carácter y liderazgo silencioso. No se trata solo de defender mejor, sino de construir desde atrás, de recuperar esa sensación de seguridad que durante años fue una seña de identidad del club. Senesi representa justamente eso, fiabilidad, orden y personalidad. Su recorrido no es casualidad. En los Países Bajos ya mostró una madurez impropia para su edad, asumiendo responsabilidades en contextos de alta exigencia. En Inglaterra, lejos de achicarse, dio un paso adelante, adaptándose a un fútbol físico, intenso y vertiginoso. Y ahora, con 28 años, se encuentra en el punto exacto de madurez deportiva para dar el gran salto. No es una promesa, es una realidad contrastada. Y aquí es donde el barcelonismo empieza a soñar despierto. Porque este tipo de operaciones son las que definen proyectos inteligentes. Fichar talento consolidado sin coste de traspaso no es solo una oportunidad económica, es una declaración de intenciones. Significa que el club sigue siendo atractivo, que los jugadores ven en el Barcelona un destino donde crecer, competir y dejar huella. El contexto también juega a favor. El Barcelona está reconstruyendo su identidad con calma, con cabeza y con una idea clara de fútbol. Se busca compromiso, hambre, profesionalismo. Y en ese perfil, Senesi encaja como un guante. No viene a pasearse, viene a competir. No viene a vivir del nombre, viene a ganarse el escudo. Además, hay un factor emocional que no se puede ignorar. El barcelonismo valora a los jugadores que sienten el proyecto, que entienden lo que significa defender estos colores. Y Senesi, por carácter y mentalidad, transmite justamente eso. No es un futbolista de focos, es un futbolista de equipo. De los que hablan poco y trabajan mucho. De los que aparecen cuando el partido se pone incómodo. De los que contagian seguridad. Mientras otros clubes dudan, el Barcelona observa, analiza y espera el momento adecuado. La dirección deportiva sabe que este tipo de operaciones no se deben forzar, pero también sabe que hay que estar preparado para golpear cuando se abre la puerta. Y esa puerta, ahora mismo, está entreabierta. La posibilidad de que llegue libre no solo alivia las cuentas, sino que permite invertir en otras posiciones clave. Eso, en el contexto actual del club, es oro puro. Es inteligencia deportiva. Es planificación. Es pensar en el presente sin hipotecar el futuro. Y ahora te pregunto a ti, culé de corazón, que sientes los colores y entiendes lo que representa este escudo. ¿No te ilusiona imaginar una defensa más sólida, más segura, más competitiva? ¿No te genera ilusión pensar en un jugador que llega con hambre, con experiencia y con ganas de dejar huella en el Camp Nou? Porque esto no es solo un rumor más. Esto es una oportunidad real. La historia del Barcelona siempre se ha escrito con decisiones valientes. Apuestas que en su momento generaron dudas, pero que con el tiempo se convirtieron en aciertos rotundos. Y esta puede ser una de ellas. La llegada de Marco Senesi podría ser uno de esos movimientos silenciosos que, con el paso de los meses, terminan siendo fundamentales. El escenario está servido. El jugador está disponible. El club observa con atención. Y la afición, como siempre, espera con ilusión y esperanza. Porque cuando el Barcelona se mueve con inteligencia, el futuro sonríe. La ilusión que genera el nombre de Marco Senesi no nace solo de una oportunidad de mercado, nace de una necesidad estructural que el barcelonismo lleva tiempo detectando. Porque el Barça, históricamente, no solo ha sido talento ofensivo, toque y magia. También ha sido solidez,
jerarquía y personalidad atrás. Y en los últimos años, esa esencia se ha visto debilitada. Por eso, cuando aparece un perfil como el del central argentino, el corazón culé empieza a latir más fuerte. No estamos hablando de un parche ni de un fichaje de relleno. Estamos hablando de un defensor que llega en plena madurez futbolística, con experiencia internacional, con liderazgo natural y con una mentalidad competitiva que encaja a la perfección con lo que el Barça necesita reconstruir. Senesi no viene a aprender, viene a aportar desde el primer día. Y eso, para un equipo que quiere volver a competir de tú a tú con los grandes de Europa, es fundamental. El barcelonismo sabe que el fútbol moderno exige defensas que no solo sepan marcar, sino que entiendan el juego, que sepan salir con el balón limpio, que sepan cuándo temporizar y cuándo ir al choque. Y ahí es donde Senesi marca la diferencia. Su lectura táctica, su capacidad para anticipar y su serenidad bajo presión son virtudes que no se enseñan, se tienen. Y él las ha demostrado en contextos muy distintos, desde estadios hostiles hasta partidos de máxima exigencia. Además, hay algo que conecta mucho con la identidad culé, su inteligencia futbolística. Senesi no es un central brusco ni limitado con el balón. Es un jugador que entiende cuándo acelerar la jugada y cuándo pausar, cuándo arriesgar y cuándo asegurar. Eso, en un equipo que quiere dominar a través de la posesión, es oro puro. Porque defender también es pensar, y pensar rápido. El contexto actual del Barcelona exige este tipo de perfiles. La reconstrucción no puede basarse únicamente en juventud o promesas. Hace falta equilibrio. Hace falta gente que sostenga al equipo en los momentos complicados, que ordene desde atrás y que transmita calma. Y ahí es donde Senesi puede convertirse en una pieza clave del engranaje. No como una estrella mediática, sino como un pilar silencioso. El aficionado culé lo entiende. Sabe que no todos los fichajes tienen que ser galácticos para ser decisivos. Muchas veces, los grandes proyectos se construyen con futbolistas que llegan sin hacer ruido y terminan siendo imprescindibles. Y este caso tiene toda la pinta de ir por ese camino. Un jugador hecho, curtido, con hambre y con la oportunidad de dar el salto definitivo en un club histórico. Además, hay un factor emocional que no se puede pasar por alto: el hambre de gloria. Senesi no llega con títulos bajo el brazo ni con el ego inflado. Llega con ganas de demostrar, de crecer, de competir al máximo nivel. Y eso, para un vestuario que busca recuperar su espíritu competitivo, es vital. La mezcla entre juventud, experiencia y ambición es lo que ha hecho grande al Barcelona a lo largo de su historia. Mientras otros clubes dudan o especulan, el Barça tiene la oportunidad de adelantarse. De leer el mercado con inteligencia y de aprovechar una situación que difícilmente se repetirá. Porque jugadores de este nivel, libres y con margen de rendimiento, no aparecen todos los veranos. Y cuando aparecen, hay que estar preparado para actuar. El barcelonismo lo siente. Hay una sensación de oportunidad, de momento clave. No se trata solo de reforzar una posición, sino de enviar un mensaje. El Barcelona sigue siendo un destino atractivo, sigue siendo un club que sabe detectar talento y que apuesta por proyectos sólidos. Eso genera respeto, tanto dentro como fuera del campo. Y mientras el entorno debate, analiza y especula, el aficionado sueña. Sueña con ver a Senesi defendiendo el escudo, anticipando, mandando, celebrando cada acción defensiva como un gol. Sueña con recuperar esa solidez que tantas alegrías dio en el pasado. Sueña con un equipo equilibrado, competitivo, con identidad. Porque el Barça no necesita fuegos artificiales. Necesita cimientos. Y en ese sentido, Marco Senesi representa una oportunidad que encaja perfectamente con el momento actual del club. Una oportunidad que, si se gestiona bien, puede marcar el inicio de una etapa de estabilidad y crecimiento. Ahora la pregunta es clara, culé. ¿Estamos preparados para apostar por un perfil así? ¿Estamos listos para valorar el trabajo silencioso tanto como el brillo ofensivo? ¿Entendemos que los grandes proyectos se construyen desde atrás hacia adelante? La respuesta empieza a tomar forma en la mente de muchos. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo, el mercado se mueve y las decisiones se acercan. El futuro está en juego, y el Barcelona tiene ante sí una oportunidad que no puede dejar escapar. El momento es ahora. El barcelonismo lo siente en la piel, en esa intuición colectiva que tantas veces ha anticipado grandes etapas del club. Porque cuando el Barça acierta en el perfil, cuando se mueve con inteligencia y no con impulsos, el resultado suele ser un proyecto sólido, reconocible y competitivo. Y Marco Senesi encaja exactamente en ese tipo de operación que, con el paso del tiempo, se recuerda como un acierto silencioso pero determinante. No se trata solo de fichar a un central más. Se trata de entender el contexto histórico que vive el club.
El Barcelona está en una fase de reconstrucción emocional y deportiva. Se han vivido años duros, de transición, de ajustes forzados, de decisiones dolorosas. Pero también se ha sembrado mucho. Se ha apostado por jóvenes, se ha recuperado una identidad de juego, se ha vuelto a competir con orgullo. Ahora toca consolidar. Y para consolidar, hacen falta piezas que aporten equilibrio, jerarquía y fiabilidad. Ahí es donde la figura de Senesi cobra un valor enorme. No llega como salvador, llega como complemento ideal. Como ese jugador que no necesita focos, pero que eleva el nivel de los que tiene alrededor. Un defensor que ordena, que habla, que corrige, que entiende los tiempos del partido. Un futbolista que transmite seguridad incluso cuando el equipo sufre. Y eso, en el fútbol moderno, vale oro. El barcelonismo sabe que las grandes épocas no se construyen solo con talento ofensivo. Se construyen con defensas que sostienen, con líderes silenciosos que permiten que los creativos se expresen sin miedo. Y Senesi representa exactamente eso. Su llegada permitiría liberar a otros, dar confianza a los jóvenes, y devolver esa sensación de control que tanto se ha echado de menos en determinados momentos. Además, hay un aspecto emocional que conecta mucho con la afición. El Barça siempre ha valorado a los jugadores que vienen con hambre, que entienden lo que significa ganarse el respeto día a día. Senesi no llega con la etiqueta de estrella, sino con la ambición de convertirse en una. Y ese camino, ese proceso, es algo con lo que la grada se identifica profundamente. Porque el barcelonismo no solo celebra los goles, celebra el esfuerzo, la entrega, el compromiso. La posibilidad de que llegue libre, sin coste de traspaso, no es un detalle menor. En un contexto económico aún delicado, cada euro cuenta. Poder reforzar una posición clave sin hipotecar el futuro es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Es gestión responsable, es planificación inteligente. Es pensar en el mañana sin renunciar al presente. Y no se trata de una apuesta a ciegas. Senesi ha demostrado su valía en ligas exigentes, ha competido contra los mejores delanteros del mundo y ha salido fortalecido. Tiene experiencia, pero también margen de crecimiento. Tiene carácter, pero también disciplina táctica. Es ese equilibrio tan difícil de encontrar y tan necesario para un equipo que quiere volver a mandar en Europa. En el entorno culé empieza a respirarse una sensación de ilusión contenida. No es euforia desmedida, es esperanza bien fundamentada. La sensación de que se están tomando decisiones con cabeza, de que se está construyendo algo sólido. Y eso, después de años de incertidumbre, vale mucho. Porque el Barcelona no necesita promesas vacías. Necesita hechos. Necesita jugadores que sumen desde el primer día. Necesita recuperar esa identidad competitiva que hizo del club una referencia mundial. Y operaciones como la de Senesi apuntan en esa dirección. La afición lo sabe. Lo comenta en las calles, en las tertulias, en cada conversación futbolera. Hay una sensación compartida de que este puede ser uno de esos fichajes que no hacen ruido al principio, pero que acaban siendo fundamentales. De los que se ganan al público partido a partido, acción a acción, con trabajo y personalidad. Y eso conecta con la esencia del Barça. Un club que siempre ha valorado la inteligencia, el compromiso y la capacidad de entender el juego. Un club que no necesita fichar por fichar, sino que busca encajar piezas en un proyecto mayor. Y Senesi encaja. Encaja futbolísticamente, encaja emocionalmente y encaja estratégicamente. El tiempo dirá si la operación se concreta, pero la sensación es clara. El Barcelona está ante una oportunidad real de reforzarse con criterio. Y cuando el club actúa con coherencia, los resultados suelen llegar. No de la noche a la mañana, pero llegan. Ahora la pelota está en el tejado de la directiva, pero también en el sentir del barcelonismo. Porque el Barça es grande, entre otras cosas, porque su gente entiende el juego, respeta los procesos y sabe valorar a quienes vienen a sumar. Si finalmente Marco Senesi viste de blaugrana, no será solo un fichaje más. Será una declaración de intenciones. Un paso firme hacia la consolidación de un proyecto que quiere volver a mirar a Europa de tú a tú, sin complejos, con identidad y con orgullo. Y mientras tanto, el culé espera, analiza, debate y sueña. Porque así es el Barça. Porque así es su gente. Porque cuando el club se mueve con cabeza y corazón, el futuro siempre invita a creer.